día de hoy tendremos un acto de apertura a cargo del representante de la FAO en Ecuador, Agustín Zimmerman, y la intervención de la señora subsecretaria. Vamos a continuar con la presentación a cargo del equipo técnico de la Fundación Futuro Latinoamericano, quienes acompañaron en este proceso como facilitación, como facilitadores de las mesas de diálogo. También tendremos la presentación por parte del Ministerio de Agricultura de una propuesta de los próximos pasos de las siguientes acciones de la mesa técnica del diseño. Y también tenemos una presentación de las acciones impulsadas por parte de la sociedad civil, precisamente por parte del Comité Nacional de Agricultura Familiar de la Sociedad Civil. Y finalmente ya cerraremos de esta sesión con la presentación de las próximas acciones que tendremos en el 2021. Les voy a invitar a que por favor todos podamos poner la cámara. Estamos ya en esta última sesión y sería muy bueno volvernos a ver los rostros y hacer una fotografía, la última fotografía del 2021, del 2020, perdón, ya me estoy adelantando. Entonces, por favor, les invito a que todos podamos encender la cámara para hacer una fotografía. Me confirman cuando estemos listos para hacerla, que todos podamos poner nuestra mejor sonrisa. ¿Estamos? Listos, contamos 1, 2, 3, va la foto. Una más. Perfecto, estamos con las fotos entonces. Muy bien. Muchas gracias. Igual les invito si quieren tener sus cámaras encendidas para estar ahí un poco más cercanos y vamos a arrancar con la agenda. En este momento le voy a dar la palabra al señor Agustín Zimmerman para que pueda dar la bienvenida y un saludo. Bueno, muchas gracias, Pamela. Muy buenas tardes con todos, con todas. Un placer para mí poder acompañarlos en esta última reunión del 2020, no del 2021, bueno, de la mesa técnica del diseño. Saludo especial cuando se sume a Vilma Suárez, a Paul Barrera, a todos los colegas que nos acompañan de la Fundación Futuro Latinoamericano. Pablo, un gusto compartir contigo este espacio. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a todas las instituciones que han participado activamente en todo este proceso y durante esta primera etapa del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de este año tan particular que nos ha tocado vivir, ¿no? Sin duda, todos los aportes técnicos que hemos recibido de todos los participantes del proceso creo que han enriquecido mucho todo el diálogo que estamos entablando en este tema y sobre todo esta idea de generar este compromiso colectivo para mejorar el entorno social, político, económico, para el fortalecimiento de lo que es la agricultura familiar y campesina en el Ecuador. Para la FAO, junto con otras agencias de cooperación técnica que se han sumado al ejercicio y que consideramos han sido fundamentales, han aportado a esta construcción y mantenimiento de este espacio de diálogo, ¿no? Donde podemos intercambiar los diferentes puntos de vista orientados a responder adecuadamente a las principales necesidades y retos que tiene el sector de la agricultura familiar y campesina en un contexto de desarrollo rural sostenible. Quería también enfatizar la importancia de poder mantener este mecanismo y este espacio, de continuarlo en los próximos meses. Creo que especialmente en la coyuntura actual, el aporte y el diálogo de este amplio participativo es fundamental.
desde FAO vamos a hacer todo lo posible por continuar con este diálogo, ¿no? Hoy precisamente con el apoyo de, como mencionaba, de la Fundación Futuro Latinoamericana, vamos a compartir lo que es la sistematización de todos los insumos que fueron levantados hasta el momento en esta primera fase del proceso, y debo mencionar que cada uno de ellos será tomado en cuenta para mejorar las metodologías y los próximos pasos que debemos seguir dando en el compromiso a largo plazo, digamos, que tenemos como organización con la agricultura familiar y campesina. Estoy al tanto de todas las recomendaciones y requerimientos, la importancia de que en esta segunda fase podamos sumar más actores, ampliar el diálogo. Este es uno de los objetivos básicos que tenemos hoy día para continuar con esta construcción participativa, involucrando sobre todo a los agricultores y a las agricultoras, y por quienes estamos trabajando y generando acciones que, se tomen en cuenta para la elaboración de marcos normativos que protejan y garanticen sus derechos y cuente con herramientas para fortalecer todas sus capacidades. Así que mi participación sobre todo va en este sentido de reafirmar el compromiso que tenemos como FAO en este diálogo. Esto es una responsabilidad que tenemos además como una de las agencias implementadoras de lo que es el diseño de la agricultura familiar en el marco declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que asegurarles eso, que de parte de FAO todo el compromiso para continuar construyendo juntos y ampliar, digamos, las plataformas que creo que son fundamentales para la generación de normativas y políticas que tanto necesita el sector de la agricultura familiar y campesina. Así que muchísimas gracias por todos los aportes que nos han brindado hasta en toda esta primera fase, y bueno, desearles terminar bien este año, que no podemos decir que ha sido un año muy bueno, digamos, para nadie, pero bueno, creo que con más razón debemos trabajar juntos, reafirmar nuestros compromisos y pensar en el futuro que se nos viene, que necesitamos, digamos, fortalecer a este sector que es tan importante para la agricultura y para la economía del país. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín, por sus palabras. Ya está en la sesión la subsecretaria Vilma Suárez. Le voy a dar la palabra para que también nos dé su saludo en este acto de apertura de la sesión de hoy. Adelante, Vilma, por favor. Está con el micrófono silenciado. Estimado Agustín, muy buenas tardes, y también a todos que son parte de la mesa. Agradecer sobre todo la participación activa de cada uno de los miembros que conforman la mesa, y a la vez invitar y retomar las palabras de Agustín, invitar a que sigan participando todo el proceso, sobre todo en la construcción de esta política pública que va a beneficiar a los actores de la agricultura familiar campesina. Como es de su conocimiento, la Mesa del Diseño se creó como respuesta país para la implementación de la Estrategia de Naciones Unidas sobre el diseño de la agricultura familiar campesina, que se sustenta en los 7 pilares. Es por ello que se creó la mesa técnica como un espacio. Sí quedó claro, Ruth, nos fregó ese ingreso que registramos este año y obviamente el año anterior. ¿Está un micrófono abierto, por favor? Gracias, sí, disculpe, por eso me permití callar. Bueno, no sé, bueno, decía que es conocimiento de casi todos nosotros que la Mesa del Diseño se creó como respuesta país para implementar sobre todo la Estrategia de Naciones Unidas sobre el diseño de la agricultura familiar campesina, que se sustenta en 7 pilares. Es por ello aquí como país, con la participación y apoyo de la FAO, se creó la mesa técnica como un espacio de diálogo y construcción participativa
sobre todo en la política pública que va enfocada a la agricultura familiar campesina. Hasta el momento se ha logrado concluir con la primera fase, donde se recogió sobre todo aportes desde los diferentes sectores, y a la vez se ha logrado también mirar que ha existido toda la voluntad de quienes conforman la mesa técnica participar dentro de este proceso. Justamente una vez logrado ya con la recolección de la primera fase, lo importante es construir la agenda que se va a llevar adelante en la construcción de la política pública para la agricultura familiar campesina. En este proceso se ha logrado sobre todo realizar 4 sesiones donde participaron representantes de ONGs, del sector privado, la sociedad civil, la academia y algunos de los colectivos, que es muy importante porque una política pública se lo hace en su conjunto y no lo podemos hacer solos. Entonces, estas mesas son interesantes porque existen representantes de varios sectores. Y esta reunión, sobre todo, esta reunión que en este momento tiene como finalidad presentar sobre todo los resultados de la primera fase y los hallazgos, sobre todo en las informaciones que se ha logrado recopilar y sobre todo que se traduce en necesidades, propuestas, recomendaciones que pueden ser consideradas como prioridad, sobre todo del sector de la agricultura familiar campesina. Además, se presentará una hoja de ruta que desarrollaremos en un conjunto con todos los actores de la mesa, de las mesas técnicas del diseño de la agricultura familiar campesina, sobre todo en este año 2021, continuaremos con el proceso hasta lograr sobre todo una agenda que sea consolidada con todos los actores y que sobre todo pues se pueda recoger todas las necesidades de nuestros productores que son parte de la agricultura familiar campesina. Aquí quiero tomar la palabra de Agustín, agradecer que existe toda la voluntad de apoyarnos en este proceso. No es la primera vez, sino que la FAO la FAO y otras instituciones, pero en este caso la FAO nos ha venido acompañando en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, y gracias que hemos logrado lanzar. Y quiero tomar la palabra también para contar con una política pública que sea especializada para el sector de la agricultura familiar campesina. Muchas gracias y espero que esta reunión sea un éxito y podamos seguir trabajando en el año venidero 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Con estas breves intervenciones vamos a dar paso ya a la presentación central, justamente que trata de presentar los principales resultados y hallazgos de la sistematización de todo el proceso y las discusiones que se dieron en estos meses. Le doy la palabra a Mireya Villasís, que va a realizar esta presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pame. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, como ustedes saben, ustedes creo que la mayoría de los que están aquí nos han acompañado durante todas las sesiones. Aquí solamente presentamos brevemente el número de participantes y en realidad, como pueden ver, siempre hubo una participación diversa de todos los actores y sectores que fueron convocados y son pues representantes de igual las diversas instituciones y son parte de la Mesa Técnica de Agricultura Familiar en el Ecuador. Es importante resaltar que tuvimos un promedio de 24 instituciones de las 48 que forman parte de la mesa. Entonces, de ahí hay un mensaje importante en el sentido de que es necesario revisar las razones por las cuales las otras instituciones no se han conectado, no han participado en ninguna de las sesiones. Habría que conversar con ellos y ver si efectivamente tienen la disposición y el compromiso para que se junten desde la siguiente fase a las reuniones de la mesa técnica. Esto es igual una presentación rápida de los resultados de la evaluación que hicimos con ustedes en la última sesión.
Entonces, nosotros desde FLA estamos complacidos de que haya sido un proceso positivo y que ustedes también lo hayan visto de la misma forma. Como ustedes pueden ver, entre los temas que calificamos en ese día, las calificaciones son en realidad positivas. Del 1 al 5 no hay calificaciones menos de 4 en lo que se refiere a la moderación, facilitación de los subgrupos, presentación de los pilares y las matrices de trabajo, que eran la metodología con la que trabajamos, valga la redundancia, en estos últimos espacios. Respecto a la frecuencia con la que debería reunirse la mesa, como ustedes ven, finalmente tuvimos un empate, si se quiere, cuando les preguntábamos si consideran que deberían reunirse cada mes o cada 2 meses. Entonces, igual la sugerencia es que las reuniones se podrían hacer cada 6 semanas, pero siempre va a depender del trabajo que se tenga que hacer, de las actividades que estén planificadas, y ustedes ya se podrán poner de acuerdo para ver cuál es la periodicidad con la que se reúne la mesa técnica. Aquí tenemos unas pocas palabras del técnica. Entonces, como ustedes se acordarán, teníamos muchísimas más palabras aquí, pero lo que hicimos fue el ejercicio de recoger solamente una vez las palabras, porque habían muchas que estaban repetidas. Entonces, finalmente es importante considerar como lo que ustedes están buscando de esta mesa técnica sí es un proceso en el que finalmente se permita la generación de políticas públicas, que haya mayor vinculación entre los actores que están participando de esta mesa, que haya una visión compartida de lo que es la agricultura familiar campesina, acciones concretas, identificar soluciones, intercambio de conocimientos también, que fue algo de lo que se hizo ya en esta primera fase, pero que efectivamente se puede trabajar de mejor manera. Franco, ahí nos ayudas tal vez, o Pablo creo que tiene para los micrófonos en caso de que haya algún micrófono que esté abierto. Muchas gracias. Luego, también les habíamos preguntado en la primera sesión sobre un concepto que ustedes tuvieran o que puedan proponer sobre lo que es agricultura familiar campesina, porque partíamos desde el supuesto y también de la revisión de algunos documentos que habíamos hecho nosotros, que nos habían compartido distintas instituciones, de que no había un concepto articulado o compartido por todos sobre lo que es agricultura familiar. Igual recogimos muchas propuestas y lo que intentamos hacer fue sacar como los temas más importantes para que después con esta base ustedes en conjunto puedan construir ya un solo concepto de lo que el Ecuador entiende como agricultura familiar campesina. Entonces hay algunos conceptos que se enfocan mucho en el tema de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, otros más enfocándole con el tema ambiental, es decir, con el nexo de agricultura familiar y recursos naturales. También mucho énfasis en lo que es la unidad familiar per se. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, ahora no nos vamos a detener a revisar a detalle cada uno de los conceptos porque después ustedes van a recibir el documento de sistematización donde está toda esta información detallada. El documento ahora está en un proceso de diseño y diagramación para que luego, como les explicará Paul más adelante, ustedes puedan hacer los comentarios correspondientes. Luego lo que hicimos, como ustedes recordarán, trabajamos en matrices basados en cada uno de los pilares. Cuando nosotros empezamos a revisar la información para poder sistematizarla, encontramos que había muchos temas que se repetían en los pilares. Entonces, lo que nosotros decidimos fue tomar esos temas y según eso hacer la sistematización. Sin embargo, no se pierde el trabajo por pilar. Y eso es porque siempre es importante mantener como ejemplo, nosotros resaltaba mucho la importancia de que el Ecuador cuenta con una estrategia de mujer rural para varios de los pilares. Entonces, no le dejamos como repetido 7 veces, sino que lo recogimos una sola vez en el tema de legislación e institucionalidad, por ejemplo. Había otro que se enfocaba mucho en la importancia de la participación de los jóvenes y en ese mismo sentido de que se trabaje mucho en asociatividad y también en generación de tecnología para incentivar el involucramiento de los jóvenes en lo que es agricultura familiar. Ese tema también fue recurrente en varios de los pilares. Entonces está recogido, pero está recogido como en diferentes secciones para que no se repitan los temas. Entonces igual ustedes cuando reciban el documento de sistematización lo que van a ver son matrices en la que van a encontrar como una categorización por colores de cada uno de los pilares y ahí encontrarán un detalle de lo que ustedes han hecho como propuesta dentro de las matrices en las que trabajamos.
Entonces teníamos temas como de capacitación, investigación y tecnología, tema de acceso a créditos, tema, como les decía, de legislación e institucionalidad. Otra parte fue como información y generación de datos. Género sí lo dejamos como un punto importante porque habían muchas recomendaciones y sugerencias para trabajar en ese sentido. El vínculo con los consumidores también fue importante y luego el vínculo de la agricultura familiar con recursos naturales. Como les decía, siempre vamos a mantener y ustedes van a encontrar en el documento la información por pilares para que luego ustedes puedan hacer también el vínculo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el paraguas de donde nace también el diseño de la agricultura familiar y los 7 pilares. Eso les permitirá a ustedes como mesa siempre mantener el vínculo. Por ejemplo, aquí dejamos solamente como para visualizar. El primer pilar se relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, que es el fin de la pobreza, 2, hambre cero, 17, generación de alianzas y 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, en el momento en el que ustedes empiezan a trabajar en actividades que directamente contribuyen a cumplir con el pilar 1, a la vez estarán contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ven aquí, y esa información igual la van a encontrar en el documento de sistematización para que sea un aporte explícito de la agricultura familiar hacia el cumplimiento de esta agenda global. Luego tenemos las recomendaciones que igual trabajamos en la última sesión, que vienen de ustedes y fueron dadas como en diferentes temas. Entonces tratamos también de categorizarlas. La primera es como sobre las siguientes acciones que debería tomar la mesa técnica. En ese sentido tenemos analizar y validar los resultados de la fase 1, que como les mencionaba lo van a hacer cuando reciban el documento completo de sistematización. Luego, priorizar los temas más relevantes para profundizar en la realidad nacional, generar una hoja de ruta y mantener reuniones periódicas, trabajar en el plan de acción de la agricultura familiar y compartir los documentos, matrices y facilitar procesos complementarios para la siguiente fase de la mesa. En temas un poco más metodológicos de cómo trabajamos nosotros, también nos pedían que, por ejemplo, tengamos más información previa al trabajo en grupos, que haya más tiempo para el trabajo, que tratemos un solo pilar por sesión, que se haga la conformación de un equipo más amplio, es decir, que se amplíe la convocatoria para otras organizaciones, enfatizando en que sean organizaciones campesinas de derecho y de hecho, y en ese sentido, como les decía antes, sí habría que pensar por qué las organizaciones que aplicaron para ser parte de la mesa no participaron todas antes de que se piense en invitar a otras organizaciones. Y después definir una forma de participación más acertada de acuerdo a los temas de interés y conocimiento de los participantes. También recibimos otras recomendaciones más generales, ¿no es cierto? Que igual las dejo ahí, no las voy a leer todas, pero se trata, por ejemplo, de que que se plasmen los resultados en política pública, que se pueda trabajar también a nivel territorial, que se socialicen los pilares con otros actores, enfatizando también en las organizaciones de agricultores, y que haya una concertación entre los distintos actores que forman parte de la mesa. Eso es lo que se intentó hacer en este trabajo en grupos, entonces igual todavía hay un trabajo pendiente en el que se tiene que trabajar, pero consideramos que hemos dado pasos importantes y como les mencionaba, esto ustedes van a tener la oportunidad de revisarlo con mayor detalle, con más tiempo, también con sus representados, porque nos parece desde FLA, como les decíamos, nosotros hemos tenido y todavía tenemos la oportunidad de trabajar en otros procesos participativos y lo importante es que quienes están aquí son representantes de organizaciones, de colectivos, de instituciones y ustedes deberían llevar todo lo que se trata aquí en la mesa a sus representados y después traer también a la mesa nuevamente los comentarios que reciben de ellos para que, si bien aquí en la mesa no pueden estar, como decíamos antes, un número indefinido de personas, pero con eso garantizamos que también haya mayor participación de otros actores. Con eso termino yo, Pame, la sistematización. Gracias, Mire. Bueno, realmente esta presentación es un resumen de toda la recopilación de los insumos y aportes que cada uno de ustedes han generado en este proceso.
Y como lo mencionaba también el representante y la subsecretaria, la idea de hacer este mecanismo o esta mesa de diálogo muy participativa es recopilar estos insumos para generar propuestas de actividades conjuntas que podamos seguirlas impulsando en este espacio como Mesa Técnica Nacional. En este sentido, ahora le voy a dar la palabra a Paul Barrera, quien realizará la presentación de una propuesta de las próximas acciones que nosotros hemos identificado desde este comité asesor de las agencias de cooperación internacional que están acompañando al ministerio y el ministerio para seguirlo impulsando en este espacio de la mesa técnica. Son acciones que las seguiremos trabajando conjuntamente. No sé, mire, si tú mismo vas a compartir la pantalla y le doy ya la palabra a Paul para que pueda presentar la siguiente lámina. Adelante, Muy, Paul. muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera saludar a Agustín, a la señora subsecretaria, pues, y a todos los integrantes de la mesa técnica. Agradecerles por el esfuerzo y el tiempo que nos han podido brindar como a la institución para poder iniciar este proceso participativo de construcción de política pública. Agradecer a FAO, PMA, ICA, FIDA, quienes son los organismos de cooperación internacional, pues que vienen apoyando este proceso y han estado formando parte de la mesa de manera activa y siempre brindándonos su contingente tanto en la facilitación del proceso como en la retroalimentación también para poder conseguir estos resultados, ¿no? Bueno, como ya lo mencionaron los compañeros que me antecedieron en la palabra, prácticamente hemos terminado la primera fase que correspondía al diálogo de las mesas técnicas, pues ya ahora viene la segunda fase, que es la implementación de acciones ya para poder ir construyendo esta agenda de política pública. Dentro de esto, las acciones pues, que se plantean para que el siguiente año pueda ejecutarse en conjunto con la mesa técnica. Primero está la socialización del documento, donde se recoge todo estos insumos que se levantaron en el diálogo que se generó de septiembre a diciembre del 2020, para lo cual para el 15 de enero pues, del siguiente año se enviará este documento a cada uno de los integrantes de la mesa técnica para que puedan retroalimentar este documento, insertar sus observaciones y aportes, y estos pues deberán ser remitidos hasta el 30 de enero del mismo año para nosotros poderlo analizar, ir incluyendo, ir corrigiendo, ir afinando el documento para en lo posterior, en una fecha estimada del 15 de febrero, ya poder realizar una primera reunión con la mesa técnica para poder revisar estos comentarios y esta retroalimentación que realicen cada uno de ustedes desde sus espacios y con su grupo al cual representan. Posterior a esto, pues, también en el mes de febrero a marzo lo que se va a hacer es la generación de lineamientos para... perdón, se fue el audio. Para poder generar lineamientos dentro de la mesa para poder incluir nuevos integrantes de esto dentro de un proceso de gobernanza de la Mesa Técnica Nacional del Diseño de Agricultura Familiar Campesina. Posterior a esto, en el mes de marzo, abril, pues se realizará la coordinación con cada uno de ustedes para poder ya planificar el lanzamiento nacional del diseño de agricultura familiar campesina, y para este evento pues ya debemos llegar con un documento afinado que presenta ya los lineamientos validados por la mesa técnica. Estos lineamientos pues van a ser el resultado del análisis del documento que se dio en un primer paso, ¿no? Este documento que recoge toda la sistematización de los diálogos, y en este evento pues presentar ya estos lineamientos dentro del lanzamiento oficial del diseño de agricultura familiar campesina. Y posterior a esto, del mes de abril a octubre, pues ya es la construcción del plan de acción del diseño de agricultura familiar campesina en base a los lineamientos prioritarios, y
a la par con todo este proceso, pues ir ya el plan validando con los múltiples actores, tanto con organizaciones de la sociedad civil, organización de productores que son quienes van a tener bastante interés en poder validar estos lineamientos y a la final pues tener un documento aterrizado a las realidades del territorio nacional, a las dinámicas de la agricultura familiar campesina, pero sobre todo que recoja todos esos aportes valiosos y esas necesidades que han plasmado en un primer espacio dentro de los diálogos que se dieron en la mesa técnica. Entonces, esa sería la hoja de ruta que se propone para la gestión de la mesa técnica para el siguiente año. Eso por mi parte. Muchas gracias. Pame. Gracias, Paul. Sí, efectivamente, bueno, estas es como unas acciones inmediatas que se identifica para continuar con este trabajo de la mesa técnica nacional. Precisamente lo que mencionaba el representante de la FAO es que continuemos impulsando este mecanismo de una manera sostenible para continuar fortaleciéndolo y que de manera participativa sigamos construyendo e integrando actores que sumen al proceso y escalarlo también al instrumento de política pública con la participación de las organizaciones de productores y productoras ya en campo. Esto por ahora cerramos como que esta primera fase de la reunión. Posteriormente vamos a abrir un espacio para hacer comentarios o posibles consultas, solo como reafirmar el mensaje que todos estos documentos, tanto esta presentación que hemos preparado que resume los principales hallazgos, como el documento completo de la sistematización en donde ustedes podrán encontrar ya a más detalle toda la información, les va a llegar, va a ser remitido a todos ustedes para recibir esa retroalimentación hasta las fechas que están planteadas. Todo el contingente de las agencias de cooperación internacional que estamos apoyando este proceso, vamos también a hacer una revisión y recopilación de toda esta información para poderla discutir conjuntamente ya en el mes de febrero. Vamos a continuar con la agenda. En este momento, de acuerdo a lo que estaba planificado, les vamos a dar la palabra a los representantes del Comité de Sociedad Civil de Agricultura Familiar, al señor Fernando Rosero y al señor Hilario, por favor, para que puedan realizar la presentación que la tenían planificada. Adelante, por favor. No sé cómo se organizaron. No sé, Fernando, Hilario, ¿quién tomará la palabra? Está silenciado, Fernando. Gracias, Pamela. Sí, efectivamente hemos planificado una participación de Hilario en primer lugar, en la primera parte, y luego pues completaré con algunas ideas, algunas recomendaciones. Adelante, Hilario. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Quisiera primeramente saludarles a todos quienes están participando en esta mesa. A nombre de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, al cual me han pedido acompañar en el desarrollo de esta mesa. No, pero tienes que caerle encima volando, ¿sí? Por favor, los micrófonos de las personas que no están interviniendo, que puedan silenciarlos. Muchas gracias. Les decía que para nosotros ha sido muy satisfactorio poder primero contar con este espacio para poder exponer las realidades de la agricultura familiar campesina. Sin embargo, nuestro reclamo era tal vez el espacio muy corto para poder discutir tantas cosas. No hemos tenido el tiempo suficiente para desarrollarlo. A pesar de que ustedes nos están diciendo que podemos retroalimentar más adelante, pero este espacio era un poco más de discusión y la presencia de un poco más de agricultores, campesinos que estamos trabajando en el territorio. Lo otro es que todo el enfoque de trabajo que se tiene que dar desde nuestra propuesta es que sea desde el lado de la agricultura orgánica, de la agricultura agroecológica, que es un modelo de agricultura que nos va a permitir a nosotros, primero, los agricultores, tener una mejor salud, ya que los agrotóxicos están acabando con la vida en el campo. Un tercer punto, diría yo así, es el tema de
el acceso a ciertos elementos que el Estado ofrece, como el tema del crédito para la tierra, el crédito para la producción, que realmente a nosotros como agricultores ha sido muy difícil de acceder. Entonces yo creo que hay que ir construyendo, ojalá en el transcurso de esto podamos mejorar un poco más la participación de todos. También es deber de nosotros ir llevando a nuestras bases estos documentos que nos están ofreciendo hacer llegar para discutirlos y realizar los diferentes aportes y que esos aportes sean recogidos ya para la construcción de lo que tiene que ver con el diseño de la agricultura familiar campesina. Y lo importante de esto es que no nos olvidemos que en la mesa de cada ciudadano de nuestro país está presente 3 veces al día un agricultor con comida. Así que también la pandemia nos ha hecho ver que es tan importante la presencia del agricultor, pero sin embargo seguimos con el problema de los precios. Los precios son injustos, a nosotros nos siguen dominando los intermediarios y por ende pues las autoridades del país que tienen que ver con el uso del espacio público para la comercialización deberían ir construyendo espacios para los productores. Así beneficiamos también a los consumidores. Eso de mi parte quería hacer ese aporte y Fernando desde el lado técnico pues también estará hablando de cómo se ha ido construyendo la política pública en otros países donde ya tienen establecido. Así que muchas gracias y decirles que todos continuemos haciendo este esfuerzo para que los procesos ya de aterrizar las propuestas públicas en los territorios se vuelvan una realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Hilario. Muchas gracias por su intervención. Continuamos con Fernando, por favor. Está silenciado, Fernando. Ahora sí. Pues gracias. ¿Qué tal se me escucha ahí? ¿Bien? Muy bien. Gracias, gracias. Primero, claro, un saludo a todas y a todos. Es muy grato reencontrarnos nuevamente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, ¿no? En donde también los impactos han llegado a nuestras organizaciones, con algunas pérdidas lamentables, pero también en otros casos, pues, con respuestas muy positivas, trabajando y sacando las cosas adelante. En segundo lugar, pues, agradecerles por este espacio que nos dan para poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Y claro, primero, en el análisis, en la evaluación que nosotros hemos hecho desde la sociedad civil, del caminar de la mesa técnica, vemos que se trata de una iniciativa muy significativa y que en esta primera fase se han dado pasos importantes. La construcción de este espacio de diálogo, de este intercambio entre actores diferentes, en un contexto nacional sumamente difícil que ustedes conocen, por un lado, pues por las políticas públicas y por otro lado por las respuestas desde los actores sociales. En este contexto, el poder contar precisamente con este espacio, pues, da luces y nos permite avanzar en la construcción de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera idea que queremos compartir con ustedes es que es necesario dar continuidad al proceso inicial de la mesa técnica, mediante la planificación de actividades en el corto y mediano plazo. Y proponemos también que se le reconozca el carácter de política de Estado, válida para todos los gobiernos durante por lo menos el diseño hasta el 2028. Para ello yo creo que es muy importante precisamente
contar con el apoyo de la cooperación internacional. En segundo lugar, queremos justamente poner de relieve la existencia de un mecanismo institucionalizado en el país para el diálogo político sobre agricultura familiar entre los principales agentes, ¿no? En tercer lugar, queremos proponer justamente más adelante, cuando ya elaboremos el Plan de Acción Nacional, el PAN, la institucionalización del mismo, establecer la jerarquía en la aprobación, ¿no? De qué vamos a hablar, de decreto presidencial, de resolución, de decreto ministerial, de qué vamos a hablar, pero es necesario pensar en la institucionalidad. Y por supuesto, junto a eso, la definición concreta del presupuesto a ser asignado por cada institución para implementar las acciones contempladas en el plan. Luego, queremos justamente promover lo que ya se ha dicho hoy día y coincidimos, ampliar la participación, sin duda, de las organizaciones campesinas, indígenas, de pueblos y nacionalidades, de productores, pero también proponemos la ampliación de las instituciones del Estado central, ¿no? Por ejemplo, claro, acá se ha dado la participación de la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, me refiero a la subsecretaría de Agricultura Familiar, pero también sería bueno contar con el Ministerio del Ambiente, con el Instituto de Economía Popular Solidaria del MIES, con Ban Ecuador, con el Sistema de Finanzas Populares, con Ecuador Planifica, que es muy importante conversar con ellos para que después no nos reboten nuestras propuestas. Esto hay que tenerlo desde el comienzo muy en cuenta, ¿no? Y sin duda, pues, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero además de eso, proponemos que invitemos a los gremios de los GATS, tales como el CONGOPE, AME, CONAGUPARE. Y también, por otro lado, a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay interesantes espacios que están trabajando estos temas, como por ejemplo la Comisión de Soberanía Alimentaria y el Frente Parlamentario contra el Hambre, ¿no? Que tiene su existencia a nivel nacional, pero también a nivel regional latinoamericano. Proponemos, por otra parte, la ampliación de los socios de la cooperación internacional. Y para ello, proponer al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el diseño y ejecución de un programa interagencial del Sistema de Naciones Unidas, en el cual, además de FAO, que es muy importante, PMA, ICA, FIDA, participe UNICEF, UNESCO, voluntarios de Naciones Unidas y el Fondo de Población. Por otro lado, sería bueno trabajar precisamente cuando hablamos del plan en una estructura consistente, objetivos, acciones estratégicas, resultados e indicadores medibles ya alineados con los indicadores del país. Estamos abocados, como ustedes saben, a una transición y tendremos que tener en cuenta el plan de desarrollo para el periodo 21-25. Por otro lado, pues consideramos que el plan contempla mecanismos de diálogo político entre actores para coordinar, implementar, monitorear y evaluar. Creo que este aspecto de seguimiento, evaluación, este aspecto de acompañamiento es muy importante, con participación de las organizaciones, del Comité Nacional, de la academia, de ONGs, ¿no? Y de agencias de cooperación. Cabe decir que hemos tenido un año muy difícil y que la emergencia sanitaria y su fuerte impacto socioeconómico y en la vida misma de las comunidades traen nuevos desafíos para el diálogo político y la toma de decisiones. Y ahí queremos referirnos de manera especial a la necesidad
de apoyar las acciones participativas locales de las organizaciones territoriales de base, por una parte, y de los gobiernos autónomos descentralizados, como por ejemplo el de Cayambe, como por ejemplo el gobierno de la SUAY, etc. Por otro lado, nos parece que es importante proporcionar información sólida a los diferentes agentes y a la opinión pública. Ahí pues pensar una plataforma que nos permita compartir ágilmente información, ¿no? Pero también a través de informes anuales, ¿no? Asimismo, nos parece que la implementación del PAN, como le llamamos, a través de una cartera de proyectos es indispensable. Definición de proyectos prioritarios para la cooperación interinstitucional y la movilización de recursos. Nos parece, entrando ya, digamos, en materia de las organizaciones de campesinos, de indígenas, de pueblos y nacionalidades que hacen agricultura familiar, que es necesario fortalecer las capacidades de las organizaciones de la agricultura familiar campesina y de las instituciones involucradas. Ahí entra el gobierno central y desconcentrado, pero también los GATS, mediante procesos de formación y capacitación y de estudios. No queremos los estudios por los estudios, sino vinculados justamente a las acciones, a los proyectos, ¿no? Y al trabajo precisamente de estos actores. ¿Estudios sobre qué? Focalización y objetivización de las políticas públicas mediante el estudio de las formas de organización de las agriculturas familiares en los territorios, que como ustedes saben son muy diversas, ¿no? Y de acuerdo a las especificidades, dependiendo ya de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades. Por otro lado, es muy inquietante el fenómeno de pérdida de la biodiversidad y desertificación de los suelos agrícolas en territorios críticos, en zonas críticas. Nos parece que hay que trabajar sobre ese tema. Así como también trabajar el agua de riego, los usos actuales, la conservación de fuentes de recarga hídrica, cuencas hidrográficas, y especialmente un tema clave, no solamente para los Andes, sino también para la costa y en general para el país, los páramos. Por otro lado, está otro tema que nos parece importante trabajar, es el de la conservación, extinción de semillas nativas, campesinas o ancestrales. Y, asimismo, dentro de los estudios, nos parece que tocará trabajar sobre la capacidad de gestión de las organizaciones territoriales de base de comunidades, pueblos y nacionalidades, que ahí hay limitaciones, hay virtudes, pero también hay estas limitaciones que decíamos que son importantes tenerlas en cuenta si queremos precisamente desarrollar de manera sostenida un plan nacional de agricultura. Volviendo a los temas generales, ¿no? Es necesario elaborar programas de trabajo conjunto en territorios estratégicos, mediante proyectos piloto, como ya está haciendo en Perú, por ejemplo, proyectos y subproyectos de empoderamiento de las agriculturas familiares campesinas, a la luz teniendo en cuenta los grados de relacionamiento con la agroindustria y su autonomía, la autonomía que es un elemento sustancial propuesto precisamente por las organizaciones campesinas indígenas. Por otro lado, y para aterrizar ya el tema de la participación, nos parece que es muy importante la consulta a las organizaciones territoriales de base, o OTBs, como plantea la Constitución. ¿De qué estamos hablando? Comunidades, comunas, asociaciones, palenques, recintos, cooperativas, sobre sus demandas en el marco de los ejes del Plan Nacional de Agricultura Familiar, mediante reuniones locales con el apoyo de los GATS parroquiales, cantonales y provinciales. Estas consultas serán ejecutadas ya dependiendo
de cómo avanza el tema de la pandemia. Podrían ser presenciales en la medida de lo posible, pero podrían ser virtuales o, digamos, bajo una modalidad mixta, semipresencial, ¿no? Esta consulta conviene desarrollarle con el apoyo de la academia y de centros de investigación, con experiencia, experticia en agricultura familiar. Sin duda, los resultados de estos espacios de consulta, de diálogo, darán legitimidad al PAN, al Plan de Acción Nacional. Por otro lado, queremos referirnos a la necesidad del fortalecimiento de las capacidades de los GATS para la gestión de políticas públicas diferenciadas de la AFC. Es un tema que no siempre es bien conocido. Empoderar a las mujeres de la agricultura familiar campesina mediante la implementación de actividades económicas que generen recursos, ¿no? Pero de la mano con la lucha contra la violencia basada en género y el respeto a los derechos de las mujeres. Es decir, ahí van de la mano, ¿no? Caminando sobre las dos piernas, ¿no? No solamente la económica, sino también el tema de derechos, ¿no? Para ello se articularán, se propone, ¿no? Relaciones con el programa de Supermujer Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y por otro lado con el proyecto de fortalecimiento de las economías comunitarias de pueblos y nacionalidades de la Secretaría de Derechos Humanos, proyecto que ya fue aprobado por el Banco Mundial. Otro tema que nos parece que es importante es el de fortalecimiento de los colectivos de jóvenes rurales mediante la facilitación de la sucesión rural, específicamente mediante el acceso a la tierra, a los créditos, a los mercados y a los servicios públicos. Dentro de ellos hacemos una mención especial del Internet. Asimismo, y ahí coincide precisamente con Hilario, el fortalecimiento de la agroecología entre las agriculturas familiares campesinas, ¿no? Pero además trabajar desde ya en la sensibilización de medianos y grandes productores a la producción limpia, para evitar la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos, y para responder, por otro lado, a los cambios, ¿no? En el perfil de la demanda de alimentos en el mercado mundial después de la pandemia. Asimismo, nos parece que es importante empujar cambios tecnológicos, teniendo en cuenta, por un lado, los saberes ancestrales, pero por otro lado, las invenciones actuales, las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías actuales aplicadas al agro. Finalmente, nos parece que es importante tener en cuenta el impulso de los circuitos cortos de venta de alimentos sanos a los citadinos, a los habitantes de las ciudades, mediante la facilitación de espacios públicos y de las redes comerciales gestionadas por colectivos urbanos y rurales. Esto nos parece clave. Hay una nueva relación. Disculpe, Fernando, que le interrumpe. Solo que tenemos ya 2 minutitos para ir cerrando esta intervención, porque estamos con el tiempo un poco justo. Exactamente. Para ya ir cerrando, gracias. De acuerdo, Pamela. Gracias por recordarme. Estoy cerrando, ¿no? Estoy cerrando justamente mediante la facilitación de espacios públicos y de redes comerciales gestionadas por colectivos urbanos y rurales. Nada más decir que la presencia de los colectivos urbanos de consumidores, que es un hecho de los últimos años y que se manifestó con fuerza en lo más duro de la pandemia, eso tiene mucha vigencia y mucho futuro. Muy bien, con esto cerramos ya nuestra intervención. Agradecemos mucho por el tiempo y pues damos paso entonces a las siguientes intervenciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Hilario, por estas intervenciones, por estos comentarios, esos aportes. Precisamente lo que buscamos aquí es generar este intercambio de opiniones, de aportes que contribuyan a fortalecer esta agenda de agricultura familiar en el país. Como les explicamos al inicio de la reunión, el planteamiento es que ustedes tengan a la mano el documento de sistematización en el cual se recolectaron ya varios insumos y aportes y que si es que no están incluidos, ustedes consideran que se debe hacer ajustes, lo puedan revisar con tranquilidad junto a sus organizaciones e instituciones a las que representan y poder enviar estos comentarios propositivos, constructivos que nos permitan seguir avanzando en esta segunda fase del trabajo de la Mesa Técnica Nacional. Creo que como todos lo han mencionado, coincidimos en que este espacio ha sido un importante paso para el país de continuar en este proceso y realmente como hacer ese llamado de continuemos activos. Mireya comentaba en su presentación que de las 48 organizaciones que fueron convocadas, 24 fueron las que participaron activamente. Estuvieron invitados varias instituciones de gobierno que hay que evaluar qué pasó o hacer seguimiento para que sigan participando activamente de los otros sectores, porque esto realmente es una construcción intersectorial y de múltiples actores. Creo que con este mensaje que les dejamos de que pueden contribuir ya un poco más a detalle a la presentación que les hicimos el día de hoy, voy a abrir a unos breves comentarios. No sé si alguien más de los participantes, de los otros miembros de la mesa quisieran aportar algo más. Si no, ya estaríamos cerrando la sesión de hoy en honor al tiempo. Dejo abierto este espacio de comentarios. Agustín. Pamela, sí, muy brevemente para no tomar mucho tiempo, pero bueno, creo que sí nos llevamos algunos acuerdos básicos muy importantes. Obviamente todos coincidimos en lo que es el valor del espacio de este diálogo que se ha generado y en la necesidad de sostenerlo y continuarlo en una segunda fase. Nos llevamos también el acuerdo de ampliar la participación y las bases de este diálogo, tanto como mencionaba Hilario con la participación de más actores como agricultores y agricultores, pero también toda la participación institucional que creo que sí faltó, digamos, y allí Planifica Ecuador es sumamente importante, Congope es sumamente importante. Creo que sí, tenemos que hacer allí en esta segunda fase un esfuerzo mayor en ese campo. Bueno, en temas más de sustancia, lo de la agricultura agroecológica, lo de acceso a crédito, la importancia obviamente que ha cobrado la agricultura familiar y campesina y la visibilidad que ha cobrado durante la pandemia, que ha sido fundamental. Toda la participación a nivel territorial de los GATS, la Asamblea Nacional, como mencionaba Fernando, a través de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ahí la FAO tiene un gran esfuerzo con la creación de frentes parlamentarios. Creo que también son actores que pueden contribuir mucho a todo este diálogo. Por parte de Naciones Unidas, Fernando, es decir, que sí, obviamente la participación y ampliar, pero bueno, allí también tenemos la resolución de Naciones Unidas que básicamente nombra como agencias especializadas a FAO y FIDA, ¿no? En la implementación del diseño. Yo estaba en Roma cuando pasó esto, digamos, también se invitó al PMA. Creo que allí hay un rol muy destacado de estas tres agencias por ser el polo de agricultura y alimentación, ¿no? O sea que creo que por eso tenemos ahí un rol más de liderazgo que marcar en todos estos diálogos, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un buen intercambio. Señalar el tema de los tiempos, ¿no? Que queremos avanzar rápido con todas estas cuestiones para tener el PAN, como mencionaba Fernando, lo antes posible y un PAN que sea de todos, que sea de todos y que genere estos consensos que son tan importantes para que este sector tenga la institucionalidad y la política pública que se merece aquí en Ecuador, como es en el caso también de otros países. Eso de mi parte, Pamela, gracias. Gracias, Agustín. No sé si alguien más desea tomar la palabra, algunos breves comentarios ya para ir cerrando este espacio.
Sí, ¿de qué institución? Adelante, sí. Gracias, Bernarda, por el comentario. Muy acertado. ¿Alguien más desea tomar la palabra, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Todos los presentes. A nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, y en ella insertas las carreras agropecuarias. Ponemos todo nuestro ánimo predispuesto para seguir colaborando, contribuyendo, cooperando con esta mesa técnica. Asimismo, también nos gustaría mucho que se reitere la invitación al resto de universidades para que pudieran también asimismo sumarse a este trabajo. Sumar y multiplicar. Solamente eso. Muchas gracias y felicitaciones a todos por el logro. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde el gobierno provincial, un saludo. Del gobierno provincial de Tungurahua, un saludo. María Belén Martínez. Felicitar estos espacios, ¿no? Y comprometernos para que en esta segunda fase ya tengamos ese material que todos anhelamos, pero sin embargo sí es necesario también enfatizar en el tema de comercialización, ¿no? La FAO está haciendo un trabajo muy importante en, por ejemplo, vincular el programa de alimentación escolar y la agricultura familiar y campesina en este tema es muy importante, son los actores principales. Además de no olvidarnos de que todo este trabajo tiene que estar alineado a la Agenda 2030 en pro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso nada más que le demos también ese enfoque para que, porque es un aporte muy importante dentro de la Agenda 2030. Muchas gracias el espacio. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas por haber participado de esta convocatoria de la última reunión del año de la mesa técnica. Nos veremos el próximo año con mucha energía, renovados. Desearles que tengan unas felices fiestas, un buen inicio de año, que nos llegue lleno de nuevas oportunidades para continuar trabajando con estos propósitos que tenemos de tener sistemas alimentarios más sostenibles, fortalecidos, inclusivos y contribuir al desarrollo sostenible. Les agradecemos mucho, nos despedimos en este momento, quedamos con el compromiso de acuerdo a la hoja de ruta presentada, el envío de los documentos en las fechas establecidas, terminamos ya estos últimos días de diciembre la diagramación y diseño para que incluso tengan un documento mucho más fácil de digerir y de interpretar y estaremos informándoles también ya el cronograma de las próximas reuniones en el 2021. Ya para cerrar la reunión les vamos a dejar con un video, un mensaje del oficial de Políticas de Desarrollo Rural de la FAO y que nos está contando un poco más de cómo se está dando el proceso del diseño en la región. Un abrazo a todos, que estén muy bien, una muy buena tarde. Os planos, nesse momento, são já passo que os países estão dando para fazer realidade a visão que se tem da agricultura familiar no marco do desenho. Panamá, República Dominicana, Costa Rica já estão em marcha, já puseram, já elaboraram seus planos e já estão iniciando a implementação de ações. E isso não é uma peça burocrática, isso se hizo com muita participação das organizações e um amplo diálogo social que involucrava não só as organizações, mas também o governo, o setor privado, em armar essa hoja de ruta que agora já vai em processo de implementação. Importante para o monitoreio do plano também são os espaços de diálogo de política, não? Em República Dominicana, por exemplo, a Comissão Nacional de Agricultura Familiar vai acompanhando, monitoreando e impulsando estas ações de fortalecimento da agricultura familiar. E assim, nós vamos aí construindo
em Centroamérica, luego en el Caribe, en Sudamérica, este movimento amplio para ir poniendo em marcha os planos nacionais de agricultura familiar. Listo, con ese video ya cerramos. Muchísimas gracias. Una muy buena tarde a todos y todas y seguiremos en contacto. Que estén muy bien. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Saludos a felices todos. fiestas. Feliz Gracias. año, buenas Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.